días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa, su canal, el Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Entramos a la semana número 9 y en esto de nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios, vamos a analizar un nuevo temario titulado El pecado, el Evangelio y la ley, ¿no? Como realmente estas tres palabras realmente tienen mucha cercanía entre ellos, no podemos dividirlas, ¿no? Y eso es lo que vamos a lograr entender esta semana, ¿no? Si estas tres palabras no van juntas, puede ser muy difícil poder entender, poder tener un equilibrio. Y de cómo realmente ellas intervienen en esto de la lucha, de la guerra entre el bien y el mal, donde Dios es el quien representa el bien y el diablo, el enemigo, es el quien representa el mal. Entonces, para entender el pecado, yo tengo que entender la función de la ley de Dios. ¿Cuál es realmente la función de la ley de Dios? Y también tengo que entender qué es el Evangelio. ¿Quién es realmente el Evangelio? Ahora, en el contexto de Apocalipsis, en el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio es Jesús, el Evangelio es Cristo. También tengo que entender que uno sin lo otro no podemos tener esperanza. Si yo divido el pecado, si yo divido el Evangelio y si yo divido la ley, no puedo tener esperanza. Porque si el pecado sigue en mí, es porque hay algo que me está mostrando pecado. Entonces, ¿quién me muestra el pecado? La ley de Dios. Y yo voy a la ley y la ley me muestra que esto o aquello es pecado. Entonces, ¿cómo la función de la ley es mostrarnos el pecado y darnos la solución a ese problema? Y de ir realmente quitando el pecado de a poco, de a poquito, de nuestro corazón. Ahora, ¿quién es la solución a esto? Tengo el pecado, tengo la ley. La ley me muestra mi pecado. Ahora, ¿a dónde o a quién yo tengo que recurrir para poder encontrar solución? Ahí aparece el Evangelio. En otras palabras, ahí aparece Jesús, que a través de su muerte, Él pagó mi culpa. Y cuando hoy yo me acerco a Él, voy a Él, Él me perdona, porque ya pagó mi deuda. Interesante. Entonces entramos a lo que es el Evangelio, el pecado, el Evangelio y la ley de Dios, ¿no? Mira lo que dice Salmo 119, 93 y 94. Mira lo que dice el salmista, ¿no? Jamás voy a olvidar tus mandamientos. Jamás. Porque con ellos me has vivificado. Y dice el versículo 94, tuyo soy. Por tanto, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Sálvame, Señor Jesús. Estoy buscando tus mandamientos. Entonces, ¿lo aceptamos o no? El pecado es un problema que nos afecta a todos. Y es más, el pecado destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestra cercanía con Dios.
Ojo que el pecado abrió una brecha, ¿no? Cuando Adán y Eva decidieron tomar la lamentable y penosa decisión de desobedecer a Dios, el pecado abrió una brecha enorme. El pecado creó un abismo. El pecado movió una montaña de la otra y los colocó muy distantes. Ahora, ¿cómo hacer para poder otra vez juntar esas dos montañas que antes estaban juntas? Entonces, ahí apareció el Evangelio. Ahí apareció Jesús, haciendo un puente, como un puente colgante entre una y otra montaña. Y por cierto, abajo está el abismo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Un texto muy conocido, ¿no? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nacemos en pecado. Hemos sido engendrados en pecados. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo reparamos la brecha que el pecado produce entre Dios y nosotros? ¿Cómo reparamos esa brecha? Algunos han planteado dos posibles soluciones al problema. Unos dicen que solamente la ley, salvación por obras, que realmente es un concepto erróneo de la función de la ley, y otros que solo el Evangelio, que somos salvos por fe, aboliendo la ley. Entonces, no podemos divorciar a la ley y al Evangelio. Algunos la divorcian, la separan. Creen que los dos son incompatibles, que son como agua y aceite, cuando en realidad ambos colaboran en nuestra lucha contra el pecado. Cada uno tiene su función. Cada uno cumple una función específica, por lo tanto, no podemos quitarlo. El pecado es evitar la tentación, es buscar consejos para evitar el pecado. La ley me muestra el pecado. La ley funciona como un espejo. Si yo no tengo el espejo, no puedo verme como estoy, ¿no? Puede estar muy bien arreglado, pero de repente la corbata está a un lado, ¿no? O la camisa, de repente el cuello no encaja. O hay algo en mi rostro, de repente mis cabellos no están correctamente alineados. Entonces yo voy, pues, todo eso representa el pecado, ¿no? Entonces yo voy a la ley representada por el espejo, o el espejo representado por la ley. Entonces yo me miro frente al espejo, ¿cómo estoy? Me miro detenidamente, empiezo por el cabello, me miro la cara, me volteo. Todo está ok, muy bien. Pero si hay algo que está mal, entonces ahí me presenta cuál es el error, cuál es el pecado, dónde está la mancha. Entonces tengo que en ese momento echar mano del Evangelio, buscar un Salvador para que me pueda arreglar ese problema. Ese Salvador puede ser el agua, puede ser el peine, puede ser cambiarse de camisa, puede ser la mano que tiene que arreglar la camisa, arreglar el cuello, arreglar la corbata. Y si hay una mancha, tengo que usar una esponja, no sé, algo para poder quitar esa mancha. ¿Qué representa el Evangelio? Jesús.
Entonces, los tres trabajan de la mano, los tres tienen, cada uno cumple una función. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Voy a la ley me muestra el pecado. No es que yo voy al espejo y me miro ahí que está sucio y el espejo por obra y gracia va a sacar la mano al espejo y me va a borrar. O con solamente ir al espejo, el espejo va a ser el quien va a mandar una luz potente y va a borrar el error. No, el espejo me va a mostrar y va a estar ahí todo el tiempo, mientras que yo no tome la decisión de buscar una solución o de echar mano a la solución. El espejo no va a hacer nada, simplemente me está mostrando. Y si no voy al espejo, voy a salir a la calle y así la gente se puede hasta reír de mí. La gente incluso puede decir, no va a perder la mirada de mí. ¿Y este qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Ve cómo está peinado? ¿Cómo esto parece? Anda todo chiflado. Ah, es que me dio pereza ir al espejo. Yo creo que nadie hace eso. Pues, esa es la función que cumple la ley. Vamos en esta semana a poder, lo vamos a desfasar en tres temarios importantes, como ya y el mismo título lo presenta: el pecado, la ley y luego el Evangelio, Jesucristo. Entonces, el primer temario que vamos a desarrollar en esta mañana, que abrimos el telón de la semana, es haciendo la pregunta de cajón: ¿qué es pecado? ¿Qué entendemos realmente nosotros por pecado? Ahora, el ser humano no puede explicar de manera total el origen del pecado. No está en nuestra capacidad dar todos los detalles del origen del pecado. Tenemos algunas luces, tenemos algunas pinceladas de eso, porque no estuvimos nosotros ahí cuando realmente esto se originó. Y todos sabemos de que dónde empezó, dónde se inició, pues fue en el cielo. No podemos, nuestra cabecita no puede llegar a entender de cómo una persona tan inteligente, una persona santa, hasta ese momento, que convivía al lado de Dios, llamado Lucifer, tuvo un día que rebelarse contra Dios. ¿Cómo un ser santo que Dios lo creó para que tuviera una función especial al lado de Dios, tuviera un día que tomar esta lamentable y penosa decisión de desobedecer, de rebelarse, de ir contra Dios, de querer asesinar a Dios? Eso no lo podemos entender. No está en nuestra capacidad poder entender esto. Entonces, esa rebelión produjo lo que hoy llamamos nosotros o conocemos como pecado. Eso nosotros no lo podemos entender, como decíamos, ni tampoco podemos explicarlo, y mucho menos podemos nosotros encontrarle la solución. Por eso que la solución al problema del pecado es una problemática únicamente divina. Solamente el cielo es el quien puede dar la solución a este problema. Y ahí apareció el Evangelio. Pues nos vamos dando cuenta cómo estas tres situaciones, estas tres cosas, tienen un trabajo muy bien engranado: el pecado, la ley y el Evangelio. Es lo que dice Primera de Juan 3:4. Es lo que dice el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley.
Pues el pecado es infracción de la ley. No de aquel que comete pecado. Ahora, cuando nosotros estamos lejos de Dios, automáticamente ya estamos en el campo del pecado. Lo hagas o no lo hagas, lo cometas o no lo cometas, pero ya estamos en ese campo minado de pecado. Por lo tanto, estamos infringiendo la ley. Ya somos infractores de la ley. Mira lo que dice una siguiente versión. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley. La rompe, la destruye. Pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Entonces, ¿qué ley es la que quebranta el pecado? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, el primer punto es, el pecado infringe la ley. Es no poder cumplir la ley. Ahora, ¿por qué el pecado sí es no poder cumplir la ley? ¿Y qué es lo que produce ese incumplimiento? Vamos a lo que nos dice Santiago, Santiago 1:14. Voy a leerlo en 3 versiones para poder tener, perdón, 2 versiones, sí, 2 versiones, para poder tener la claridad del texto. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Estoy leyendo la versión clásica, la Reina Valera 960, y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Miren, es interesante lo que dice aquí Santiago. Vamos a la siguiente versión. Versículo 14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar, cuando se deja seducir por sus propios malos deseos. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿Quién nos tienta? ¿Será Dios el culpable de todo? Cada uno es tentado cuando se deja llevar, cuando nos dejamos llevar. La primera versión que leímos dice, cada uno es tentado cuando por mi propia concupiscencia soy atraído y soy seducido. Vamos a ver lo que dice el versículo 15 en la otra versión. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Una vez que yo concibo, una vez que yo le doy puerta abierta, una vez que yo le doy la bienvenida, le doy entrada, entonces esos malos deseos son concebidos y es el pecado. Entonces, el fruto del pecado, una vez cometido, estamos automáticamente en el campo de la muerte. Porque ¿qué decía Romanos 3:23? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sí? Eso es lo que decía Romanos 3:23, o lo que dice Romanos 3:23. Por lo tanto, el pecado es infracción, está destituido de la gloria de Dios. Y si estoy destituido de la gloria de Dios, entonces soy un hombre muerto. Cuando soy destituido de la gloria de Dios, estoy muerto. No existo. Está corroborando aquí lo que está diciendo Santiago. Ha sido consumado el pecado, ha sido consumado nuestra vida, entonces da a luz la muerte. Estoy en el terreno de la muerte una vez que cometí.
Entonces, tanto Santiago como Juan nos están representando la misma situación. El pecado es errarle a la ley, es no cumplir la ley. ¿De dónde viene eso? Santiago dice que todo ser humano que nace en este mundo desafortunadamente tiene incrustado algo que se llama concupiscencia y que esa concupiscencia son los malos deseos por pecado. Entonces, lo que hace el enemigo nos seduce, el enemigo nos atrae, el enemigo nos tienta. Cuando estamos en el campo de él, entonces es mucho más fácil para él poder seducirnos, poder atraernos, poder tentarnos cuando estamos nosotros en su territorio. Entonces, la invitación de todo este trimestre es poder nosotros salir de ese territorio. ¿Cómo salgo? Ya hemos visto lecciones que nos han antecedido, ¿no? A través del estudio de la palabra, levantándome cada mañana, madrugando, haciendo mi sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, orando, como lo hacía Daniel. Tenemos ahí un ejemplo. Era su costumbre orar. Y cuando vino la tentación, cuando vino el problema, cuando vino la prueba, cuando vino el decreto, ¿qué hizo Daniel? Continuó orando porque era su costumbre, ya anteriormente él estaba orando. Solo que cuando vino, apretó un poquito más el acelerador, ¿no? Subió un poquito más las revoluciones, pero era su costumbre. Entonces, aquí la lección que nosotros sacamos es que tiene que estar siempre siendo nuestra costumbre, todos los días, vayamos y hagamos lo que hacía Moisés. Moisés subió 7 veces la montaña, 7 días. Entró en confianza con Dios todos los días. Es como cuando tú comienzas a visitar a alguien todos los días, ¿no? Conoces a alguien, uy, te parece fascinante, interesante, te gusta su personalidad y no quieres no quieres que termine la sesión, ¿no? Has hablado 1 hora, 2 horas, uy, sabes que ya tengo que irme. No, 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 no te vayas todavía. Sigamos conversando. Y nos quedamos con ese incógnito, con ese deseo de poder volver a verlo, ¿no? Y mañana vuelta lo buscamos, lo llamamos, lo visitamos, nos encontramos, porque nos gusta pasar tiempo, nos gustó pasar tiempo con aquella persona. Es eso lo que necesitamos en la vida cristiana. Conozco a Jesús, conozco su palabra, comenzamos a interactuar, comenzamos a buscarnos todos los días, cada momento, cada mañana, a primer, ni bien abrimos nuestros ojos, voy a buscar al Señor, porque me gusta pasar tiempo con Él. Entonces, de este modo, nosotros estaríamos bloqueando al enemigo. Pero como el pecado ha incrustado en algo en nosotros que se llama concupiscencia, y si nosotros cedemos a esa tentación, que viene de mis malos deseos, y cuando peco, lo que sigue es la muerte eterna. Pues el pecado es porque el ser humano se volvió incapaz, el ser humano se volvió débil, porque el ser humano tiene un problema. Y el grande problema que el ser humano tiene es no poder obedecer. Por nuestros propios medios no podemos obedecer. Tenemos que ir a la fuente, que es Dios. Entonces, cuando yo voy a la fuente y echo mano de la fuente, entonces recién voy a poder obedecer, voy a poder hacer frente al pecado.
frente a la tentación, frente a la concupiscencia. Pero por mi propio medio no voy a poder. Porque aquí dentro de nosotros hay una fuerte atracción hacia el pecado. Entonces, a través del Espíritu Santo, a través de la fuerza divina, es que yo voy a poder hacer fuerte a este problema llamado pecado. Ahora, ¿cómo se puede vencer la tentación? Miren lo que dice el mismo apóstol Santiago en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir la corona de vida. Bienaventurado. Y la corona de vida, la cual Dios ha prometido a aquellos a quienes le aman. Miren lo que dice otra versión. Dichoso, bienaventurado, dichoso el quien hace frente a la tentación. Porque pasada la prueba, nos vamos a ser acreedores a la corona de la vida. Entonces, es un doble juego que sinceramente, sin ayuda de Dios, nunca vamos a poder vencerlo. Necesitamos de manera urgente la ayuda de Dios para poder vencer este problema. Y como ya hemos venido diciendo en las lecciones que nos han antecedido, hemos venido mostrando, entregando todas las herramientas que necesitamos para poder vencer el pecado. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo ese proceso del pecado? Algo realmente terrible. Un texto que realmente no quisiéramos leerlo. Un texto que realmente no quisiéramos ni verlo. Pero lamentablemente, el resultado de todo aquel que comete pecado es ser hijos del diablo. Eso es lo que dice San Juan 3:8. El que practica, o perdón, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Eso es lo que dice en su primera parte. Este texto lo estamos dividiendo en esta mañana en dos partes. La primera parte dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cada vez que yo peco, estoy convirtiéndome en un súbdito de Satanás, en un discípulo, en un siervo de Satanás. Porque él peca desde el principio, desde el cielo pecó. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios, desobedecer unos reglamentos que Él puso. Entonces, cada vez que yo desobedezco los reglamentos que Él puso, yo estoy automáticamente en el campo del pecado. Pero pecamos no por culpa de la ley que puso Dios, sino por culpa de que nosotros somos débiles, porque dentro tenemos concupiscencia, tenemos malos deseos, somos atraídos hacia el pecado. Ahora, ¿puede crearnos esto desesperación? Me puedo en ese momento desesperar, uy, ya pequé, todo aquel que comete pecado es infringe la ley, somos hijos del diablo, somos hijos de Satanás. ¿Me puedo comenzar a desesperar por esto? Miren lo que dice la segunda parte del texto. Para esto apareció, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para poder deshacer todas las obras del diablo. Para eso apareció Jesús. Ahí el Evangelio. Ahí apareció el Evangelio. En los próximos días vamos a poder ahondar en estos temas. Hoy estamos haciendo, digamos, casi una parte introductoria. Entonces, aquí existe una gran mentira. No dice que vino para deshacer la ley de Dios. Cristo no vino para deshacer la ley. Entonces, es una mentira decir a la gente que la gente
que vivió en el Antiguo Testamento vivieron por la ley y que nosotros hoy vivimos en la gracia. Noé halló gracia, Sansón halló gracia y muchos personajes de la Biblia hallaron gracia ante los ojos de Dios. La gracia, tanto la gracia como el pecado, se encuentra en toda la Biblia. La ley se encuentra en toda la Biblia. Está a lo largo y ancho de la Biblia escrito. Solo que el problema está cuando no la entendemos en la posición correcta. Y eso es lo que realmente nos ha traído hoy muchísimos problemas. Cuando no lo entendemos de la manera correcta. Pues es importante que podamos entender de la manera correcta y poder zafarnos y poder salir de esta gran mentira. Y por cierto, el enemigo muy bien lo ha colocado para poder distorsionar, para dejar mal parado a Dios. ¿Cómo lo está acusando el diablo? Usted es el culpable, tú eres el culpable, porque la ley es muy fuerte para cumplirlo, no se puede cumplir. Claro, desde el punto de vista humano no se puede cumplir. Pero si buscamos la ayuda divina, ni siquiera necesitamos cumplirla porque automáticamente vamos a cumplirla. Sí, necesitamos entonces buscar esta ayuda divina. Entonces, hemos visto en este primer análisis de que el problema es nuestra concupiscencia. Pero que gracias a Dios, que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde logra el diablo triunfar? Cuando yo no tengo una vida de una dependencia total de Dios. Es ahí donde el diablo logra triunfar. Pero cuando mi vida comienza a depender de Dios, entonces Dios ha triunfado y el enemigo ha sido derrotado. Entonces la importancia aquí de poder nosotros comenzar a tener una vida con una dependencia total de Dios. Es la invitación que hacemos en esta mañana, que nos hace el Señor Dios en esta mañana, que dependamos de Él, que busquemos a Él, que corramos a Él, que echemos mano de Él, que nos levantemos cada mañana, que hagamos nuestro sacrificio, como dice el apóstol Pablo, de ir y buscarle a través del estudio, a través de la oración. Y de esta manera habremos dado una lección al enemigo. De esta manera le habremos dicho, hasta aquí nomás llegaste a estudiar. Hoy dependo de Dios. Esta mañana me armé de Dios, con Dios. Tengo la armadura de Dios. Que Dios se bendiga. Es mi deseo. Y nos vemos en la próxima secuencia. Dios le bendiga. Amén.